Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por llegar hasta sus hogares, hermanos, por medio de este culto virtual de Sociedad de Varones, correspondiente a hoy domingo 24 de mayo. Sean bendecidos todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos, voy a pedirles que abramos nuestras Biblias y leemos en el libro de los Salmos, amén, el Salmo 121. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios por la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, una vez más por tu palabra preciosa, Señor Jesucristo, porque por medio de ella nos instruye, Señor Jesucristo, a ser sabios, Señor Jesucristo. Aleluya. Bendice a cada hermano, Señor, en esta tarde, aleluya, que va a escuchar, Señor Jesús, tu mensaje, aleluya, que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde, mi Dios. Bendice, Padre mío, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Y así, hermanos, con este gozo pasamos al hermano que nos trae la enseñanza de la continuación del día de hoy, de los 400 años de silencio. Amén, hermanos. Dios lo bendiga, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, que el Señor Jesucristo me lo bendiga. El día de hoy el Señor me ha dado la bendición de poder acompañarles con una enseñanza más. Amén. Esta enseñanza es la tercera parte o la tercera entrega, amén, hermano, del tema del Talmud. Recuerde que este fue el libro hebreo que surgió en los 400 años de silencio, amén. Y parte de lo que hemos estado desarrollando con este tema, hermano, en su primera etapa, recuerde que fue un poco referente a la Torá y todos los factores externos que influyeron para el desarrollo del Talmud como tal en este periodo, a través de los estudiosos y los sabios que ellos tenían y todos esos factores que influyeron para que se desarrollara, ¿verdad? En nuestra segunda entrega, recuerde que profundizamos ya en lo que el Talmud como tal era, qué incluye, cuáles son sus órdenes, cuáles fueron versículos inclusive, ¿verdad? Que están tomados en el Talmud a través del Mishnah y que fueron ampliados a través del Gemara. Amén, hermano. Entonces, ha sido bastante información, hermano. Pero hoy, en esta tercera entrega, también lo que quiero es que hagamos un cierre, hermano. Amén. De lo que es el tema como tal. Y este cierre obedece, hermano, al Talmud. Pero, ¿qué implicación tuvo este libro, hermano, cuando el Señor Jesucristo vino? Amén, por primera vez a la tierra. ¿Qué implicación tuvo cuando el Señor Jesucristo vino en ese tiempo? ¿Qué implicación tuvo a nivel cultural? ¿Qué implicación tuvo a nivel de sectas que habían? Amén, hermano. Y cómo este libro influyó en que se cumpliera el propósito del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ampliar un poquito todo ese detalle, hermano, y espero que esta palabra sea de bendición como lo ha sido para mí, hermano. Amén. Porque recuerde que aquí todos estamos aprendiendo y son temas bien profundos, bien interesantes, pero hermano, en la enseñanza y en aprender, hermano, está la bendición y el crecimiento espiritual. Así que, hermano, le voy a pedir que preparemos nuestro corazón para que el Señor Jesucristo nos hable. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos acompañe en esta nueva enseñanza y poder llegar a alcanzar el objetivo de esta enseñanza como tal. Amén. Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, poniéndonos a tu disposición, Señor,
Haz en nosotros, Señor, un oído atento, un corazón dispuesto, humilde, Señor, a recibir, Señor, de tu palabra, Señor, de tu enseñanza, y que tú nos des más cada día de tu presencia, de tu enseñanza, de tu palabra, que a través de estas enseñanzas tengamos un crecimiento espiritual que nos lleven a más, a entender por qué se dieron las cosas y a entender que en todo lo que pasa, Señor Jesucristo, todo lo que pasa está bajo tu dirección. Todo lo que pasa está bajo tu precepto, Señor Jesucristo. Todo lo que pasa, Señor, es parte del cumplimiento, Señor, de lo que tú tienes preparado. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, por cada situación, por cada cosa que sucede, Señor Jesús, porque es parte de lo que tú has preparado para nosotros. Amén y amén. Amén, hermano. Ahí donde usted está, en su trabajo, en su casa, hermano, primeramente le bendigo, le mando un abrazo, un saludo, amén. Que el Señor Jesucristo me lo bendiga grandemente y lo insto y lo invito a seguir adelante, hermano, en los caminos del Señor Jesucristo, aprendiendo cada día más, hermano, de la palabra del Señor. Entonces, como le comentaba, amén, hermano, en esta pequeña introducción, vamos a hablar de lo que es el Talmud, amén. En su tercera entrega, y hoy vamos a desarrollar lo que tiene que ver, amén, hermano, con el Talmud en los tiempos de Jesús y el Nuevo Testamento, amén, hermano, los tiempos de Jesús y el Nuevo Testamento. ¿Esto qué es, hermano? Bueno, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, claramente Él se topó con algo muy impresionante, hermano. En este caso, Él se encontró con una cantidad de leyes, de cosas, de sectas, de situaciones, hermano, que claramente estaban preparadas dentro de todo lo que Él ya sabía, claramente, porque Dios permite las cosas siempre con un propósito. No se nos puede olvidar eso, hermano. Amén. Y entonces el Señor Jesucristo llegó a la tierra y se encontró con una gran cantidad de situaciones. Pero vamos a ver que todo eso que se encontró el Señor Jesucristo, que se desarrolló por la generación de este libro, hermano, este, va coincidentemente con el cumplimiento de la profecía y de sus palabras, hermano. Entonces, aún en esos 400 años de silencio, que llamamos silencio de que no hubo nada, no se registra nada en la Biblia, hermano, el Señor Jesucristo estaba trabajando en ese tiempo igual. ¿Con qué? Preparando su venida, hermano. Amén. Entonces vamos a avanzar en esto, hermano, y es que vamos a ir viendo algunos conceptos. Inclusive vamos a ver algunos conceptos que ya en alguna otra enseñanza han empleado, hermano Iván, hermano Bosco, pero hoy quiero que lo complementemos para que podamos entender el concepto como tal del Talmud y lo vamos a relacionar. Amén, hermano. Entonces, vamos a arrancar con esta parte que, como usted puede ver, hermano, son instituciones importantes del judaísmo que surgieron o estaban en ese tiempo. ¿Cuáles eran? Bueno, uno era el templo, hermano. ¿Qué templo había? Solo uno, solo había un templo, ¿verdad? Recuerde que este templo, hermano, sufrió, fue saqueado por Sheshón I en el 924 a.C. Amén. Fue destruido por los babilonios en el 587 a.C. Durante el reinado del rey persa Darío I, fue reconstruido. Amén. También fue destruido, disculpen, en ese periodo y fue suntuosamente reconstruido, perdón, ahora sí para hacerlo bien, suntuosamente reconstruido por Herodes el Grande en el año del 73 a.C. al 4 a.C., que fue cuando estuvo listo, amén. Entonces, es parte del que estamos viendo ahí. La imagen es una imagen, la que está viendo usted en la esquina superior derecha, es la imagen del templo, amén, que era la forma en la que estaba. Amén, hermano. Inclusive este templo era tan impresionante que los mismos discípulos del Señor Jesucristo, en Marcos 13, le hicieron mención de, mira qué piedras y qué edificios, decía, amén, Marcos 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1 y 2, amén. Y Jesús lo que respondiendo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, amén. Recuerde que el templo era solo un templo, amén, solo un templo. Y también, como usted puede ver ahí abajo, está la sinagoga. Que la sinagoga, recuerde que en este caso
A diferencia del templo, cada comunidad tenía su sinagoga, ¿ok? Entonces estaba el templo, que era uno, y estaban las sinagogas, que eran como decir los lugares de culto, de estudio, que tenían cada uno de los pueblos. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué es importante esto? Vamos a ver que parte de lo que surgió a través de este Talmud, o de uno de los credos que surgió, uno de los movimientos que surgió por el desarrollo del Talmud, hermano, se da el cumplimiento de esta palabra que leíamos ahora en Marcos 13, versículo 2, donde dice, no quedará piedra sobre piedra, porque surge un movimiento que hace que los romanos lo destruyan en el 70 antes de Cristo, después de Cristo, perdón. Entonces, vamos a ir viendo esto. Entonces ya entendemos que el Señor Jesucristo se encuentra con el templo, amén, reconstruido, ¿verdad? Y se encuentra con las sinagogas a las cuales Él va a enseñar, ¿verdad? Entonces, por comunidad había sinagoga, ¿ok? Entonces ahí vamos a ir ya desarrollando esto. Estas fueron las instituciones que habían. Hermanos, rápidamente vamos a pasar a esta siguiente etapa, donde vamos a hablar de los partidos, sectas y movimientos del judaísmo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es? Bueno, esta parte, hermano Bosco amplió en la segunda enseñanza que se dio de este tema, hermano, amplió sobre los partidos, sectas, movimientos, todo lo que fue el tema de los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios y los celotes. Hermano, vamos a entender un concepto importante acá, y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar nuestro tema. Resulta que ustedes saben, y como bien recuerdan, estuvo la parte de la Torá, que la Torá era ¿qué? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero el Talmud, entonces lo empezaron a desarrollar ¿quiénes? Era la Torá oral, ¿verdad? Eran las leyes que estaban de forma oral, ellos las transcribieron y hicieron la Midrash, ¿verdad? A través de esta parte, y el Gemara, que en este caso entonces tenía, ellos lo que hacían era que tomaban un versículo y desarrollaban la ley, ¿verdad? Entonces recuerden que eso era lo que se conocía como Talmud, el relacionamiento bíblico con lo legal. Entonces por ahí se fue incorporando el tema del Talmud. ¿Qué pasó? Hermano, a lo largo de estos años, obviamente esto surgió como un movimiento o un libro que lo que pretendía era tener todo para la adoración de Dios, encontrar todo siempre enfocado en la adoración de Dios. Pero al pasar de los años, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, muchos de estos sabios empezaron a encontrar un lugar diferente, amén, y se empezaron a mover de forma diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, empezaron a tomar una posición de liderazgo, si lo queremos ver así, una posición donde se podían sentir como más porque eran los sabios y los que desarrollaban la ley. ¿Y qué fue lo que fue pasando? Bueno, a lo largo del tiempo, esas leyes se fueron ampliando tanto, tanto, que se fue perdiendo el concepto de Dios como centro. Amén. Entonces, era más un centrismo hacia lo legal que hacia lo espiritual. Y ahí fue donde empezó el problema. Entonces, no sé, Jesús cuando vino acá a la tierra, ¿verdad? En su pueblo, resulta que se encuentra con varias sectas, varios movimientos y varios partidos. Los fariseos, el partido más fuerte que existía. Los saduceos, perdón, era el partido que estaba ya de salida porque los romanos lo habían destruido. Esto lo vamos a ampliar más adelante. Estaban los escribas, que claramente eran los estudiosos, los que llamaban los rabí, que eran los que enseñaban la ley en los patios. Estaban los esenios, que era una secta más pequeña, que se reunía en cuevas y que ellos buscaban otro tipo de seguimiento. A pesar de que seguían el Talmud, ellos entendían que era el centro, era el Señor Jesucristo, Dios en este caso, ¿verdad? Y estaban los celotes, que ellos surgen posterior a la venida del Señor Jesucristo. Bueno, en ese periodo justo cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, surgen los celotes. Y ya vamos a ver cuál es la influencia que tienen ellos. Hermano, y todas estas partidos, sectas y movimientos surgen, ¿por qué? Por el tema del Talmud. Entonces, el Talmud permitió
que surgiera un movimiento como el de los fariseos, un partido, porque eran los sabios, eran los que desarrollaban la ley, eran los que escribían. Entonces ellos se sintieron superiores. Vamos a ir desarrollando esto poco a poco, así que hermano, no se preocupe. Usted va a ir viendo esta información y vamos a pasar a este versículo, hermano, que usted puede leer ahí. Si usted quiere pensarlo de esta forma, hermano, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él fue impopular, si lo quiere ver así, amén. ¿Por qué fue impopular? Porque Él vino a enfrentarse entonces, entendiendo esta palabra, Él vino a enfrentarse a los sectores más poderosos y más influyentes que tenía en ese momento el pueblo de Israel. Amén. Él vino a enfrentarse a los líderes religiosos, los líderes legales. ¿Y qué fue lo que vino a decirles? Bueno, nada más algo así como tan sencillo como esto que usted está viendo en su pantalla en Lucas 11:44, amén. Que en Lucas 11:44, si usted lo busca ahí en la palabra, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Hermano, nada más vino a decirles algo así sencillo, amén, para que entendieran que ellos no representaban realmente lo que Dios quería o lo que Dios había pretendido en esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, en este caso el Señor Jesucristo, vamos a hablar un poco del enfrentamiento o lo que tuvo que ver Jesús con los fariseos. Entonces, primero vamos a recordar, porque es recordar, por esto lo vimos en la enseñanza del hermano Bosco rápidamente, que los fariseos eran un movimiento que se gestionó por la política, ¿verdad? Los llevó a desdeñar a los demás mortales al considerarles como una categoría inferior a la de ellos. Hermano, según la historia, los fariseos no permitían siquiera que nadie se sentara a comer en la mesa donde ellos estaban si no consideraban que estaban dentro del rango legal y espiritual que ellos tenían. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los fariseos eran conocidos como personas arrogantes, combinados con un seco legalismo que ponía la exacta observancia ritual por delante de la misericordia, que aquí es donde está el punto clave. Ellos ponían por encima la ley y el cumplimiento del Talmud, porque fue lo que ellos hicieron claramente y lo que les dio su posición de privilegio, ¿ok? Por encima de lo que Dios, de la misericordia y el amor de Dios por los demás seres humanos. Esto les hizo entrar en un conflicto con Jesús, tal cual como les mencionaba, quien no puso en duda la ortodoxia de ellos. O sea, Dios no puso en duda el Talmud como tal o lo que ellos desarrollaron. Amén. Eso hay que dejarlo claro. Dios lo que puso en duda es el orgullo y el modo falto de amor con el que ellos sustentaban. Porque recuerden que todo lo que Dios dio bajo la ley fue dado en amor hacia el prójimo. Amén, hermano. ¿Y ellos qué pasó? Por su orgullo, por su posición, por esa posición política de relevancia, perdieron esa parte de humildad. Amén, hermano. A causa de ello, Jesús no dejó de catalogarlos como hipócritas delante del pueblo judío. Pueden leer ustedes en Mateo 13, 23 del 13 al 31, hermano, por cuanto sus acciones están muy lejos de sus palabras. Es decir, por la tradición del Talmud, amén, hermano, se alejaron de los mandamientos de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Porque en buena teoría el Talmud surgió para respetar el mandamiento de Dios. Pero ve, hermano, que el orgullo los desvió de su objetivo principal y los llevó hacia donde no correspondía, que fue enorgullecerse, en falta de amor y en no hacer lo que Dios buscó a través de esas leyes, ¿verdad? Entonces, ahí a la par, usted tiene una imagen de Mateo 23:16, amén. Te dice, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ahí ese versículo, ese texto específicamente habla, hermano, esos dos versículos hablan específicamente de lo que pasó con los fariseos. Se olvidaron de lo importante. Era más importante las cosas de Dios que lo que estaba escrito
en la ley y ellos lo olvidaron, hermano. Amén. Si me permite continuar, hermano, acá vamos a ver un versículo rápidamente que dice, y esto habla de Lucas 13, amén, hermano. En Lucas 13 podemos ver rápidamente que Jesús llega y sana a una mujer. ¿En qué día? En el día de reposo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les dice? Obviamente, para ellos hay un tema escandaloso porque Jesús viene a sanar en el día donde ellos ni siquiera permitían pues hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús les dice, sacan al ganado y desatan al ganado para llevarlo a comer, ¿verdad? Este, y viene una mujer que está atada, dice, entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, esto en el 13:15, hermano, para leerle en San Lucas 13:15, hipócrita, cada uno de vosotros, no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que viene el Señor Jesucristo? Claramente, Él lo que hace es una afrenta a lo que ellos habían puesto en el libro. Y por supuesto, imagínense para ellos, hermano, el orgullo, el ego que tenían, la posición delante de todos los judíos, ¿verdad? Que tenían ahí. Y llega el Señor Jesucristo y ¿qué los hace? Hermano, no es que el Señor Jesucristo no es que los trata mal. Lo que Él les está diciendo es que claramente los está poniendo en el lugar que les corresponde. Les está diciendo, ¿por qué son tan hipócritas? Si eso realmente no es a lo que yo mandé. Es que el día de reposo no fue hecho para eso, no fue para tener todas esas leyes, sino más bien es para que el día de reposo sea el día del Señor y ese día se puede sanar a alguien. Amén, hermano. Entonces empieza la impopularidad del Señor Jesucristo con los fariseos porque Él, ¿qué hace? Los lleva a la humillación delante del pueblo en su posición ególatra, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Jesús también, en Marcos 12, hermano, 18, usted puede buscarlo, y ahí se lo dejo como referencia en la imagen que usted está viendo, hermano. Él se topa con la siguiente gente que surgió, o el siguiente secta o partido o movimiento que surgió en este periodo, que fueron los saduceos. Resulta que en la época que vivió Jesús, los saduceos se encontraban muy reducidos en su poderío, ya que los romanos le habían quitado el poder político y gran parte religioso, perdiendo con ello su influencia en el pueblo a manos de los fariseos. ¿Qué es lo que pasa? Los saduceos, para que usted entienda, hermano, bueno, eran, hermano, personas respetadísimas. Si usted lo quiere pensar así o entender así, es la persona que tenía plata, ¿ok? Que se movía en las grandes urbes, en los grandes movimientos. ¿Qué es lo que quiero que me entienda? Ellos negociaban, por ejemplo, qué cultura o qué parte de la cultura introducían al pueblo. Entonces, si venían y había alguien que quería introducir algo al pueblo de Israel, era con ellos a los que convencía y ellos lo introducían a través de su nivel de liderazgo, ese tipo de culturas nuevas, ¿verdad? O situaciones nuevas. Llámese lo que se llame. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los saduceos fueron perdiendo poder, pero no quiere decir que no estuvieran cuando el Señor Jesucristo regresó. Amén. O cuando el Señor Jesucristo vino, perdón. Entonces, en Marcos 12:1, usted puede encontrar, hermano, ahí también que los saduceos se le presentan al Señor Jesucristo y también le hacen una cuestión, le hacen un cuestionamiento en Marcos 12:18 dice, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, amén, hermano. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Bueno, el Señor Jesucristo, en ese texto usted puede ver que también a los saduceos te los pone en su lugar. Y viene y les dice, ¿cómo? ¿Cómo me van a estar preguntando ustedes? Pueden leer el texto ahí, hermano, hasta el 27. No se los voy a leer por cuestión de tiempo, pero lo pueden leer ustedes. Y se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo les dice, si no conocen, mejor es que estudien. O sea, imagínense a los grandes sabios, ¿verdad? Delante del pueblo y les dice, son poco conocedores, tanto que han estudiado y han escrito y no saben nada. Entonces, los trae a la humildad.
quizá no humillarlos porque no es la palabra, pero los trae a la humildad. Y entonces el Señor Jesucristo empieza a trabajar. ¿Qué pasa? Se hace impopular entre los saduceos también. ¿Por qué? Porque los humilla. Si lo quiere ver así usted, hermano, quizá no es la palabra, pero no quiero que suene mal. Los baja, digamos, de esa posición de ego, de creerse más, y los trae, hermano, ¿a dónde? A la humildad, que es lo que el Señor Jesucristo trae o tiene para nosotros. Entonces, ahí en el siguiente texto, usted puede ver, hermano, este, donde dice en Mateo 16:12, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Mateo 16:12, hermano. Nuevamente el Señor Jesucristo ahí vuelve a hablar de estos dos, de estas dos grandes movimientos o partidos que habían en ese tiempo. El partido mayoritario eran los fariseos, pero los saduceos todavía, los que quedaban, tenían mucho poder. Amén, hermano. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Hermano, vea lo que permite el Talmud. El desarrollo del Talmud permitió que surgieran estos movimientos, este tipo de personalidades, este tipo de posiciones políticas, legales y religiosas también. Amén. Entonces, cuando se hace esa distribución de poder, resulta que viene Jesús y lo que hace es traerlos a la humildad y ponerlos en el lugar que les corresponde. Entonces los llama hipócritas muchas veces, ¿verdad? Situación que ellos, imagínense su posición delante del pueblo, obviamente Jesús no iba a ser popular con ellos bajo ninguna circunstancia. Entonces, lo que sigue, hermano, es que también Jesús se topa con una gente que se le acerca para ver quiénes son. ¿Quiénes eran? Los escribas. Y resulta que los escribas pertenecían a la secta de los fariseos, es decir, ellos reconocían las interpretaciones y tradiciones de los escribas que en el transcurso del tiempo habían llegado a un laberinto desconcertante de reglas minuciosas y técnicas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me entienda? Los escribas también tenían una posición importante. Los escribas pertenecían también al grupo de los saduceos. Entonces tenían los saduceos un grupo de escribas, al igual que los fariseos. Hermano, y aquí también hay una parte importante, y es que había una parte de los escribas saduceos que solo creían en la ley escrita, es decir, el Torá. Y habían otros que eran los escribas fariseos, de los fariseos, que sí defendían hacerlo tanto la ley como las tradiciones orales. O sea, ellos creían en la Torá y en el Talmud. Aquí también hay una parte del judaísmo actual, amén. Y surge a través de los escribas, que son aquellos que creen en la venida del Señor Jesucristo, que son los mesiánicos, y los no mesiánicos, ¿verdad? Que son los que creen que Jesucristo aún no ha venido a la tierra, ¿verdad? Entonces también por ahí es de donde se da. Pero Jesús, continuando con nuestro tema, se topa con los escribas. Hermano, y adivine qué es lo que pasa. Jesús también los pone en su lugar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente viene Jesús y también les dice que tienen que ocupar un lugar tienen que ocupar, hermano, su lugar en donde les corresponde. Y es en Marcos 12, del 38 al 40, donde les dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hermano, imagínense entonces que ya los fariseos estaban en problemas con Jesús porque Jesús los había traído humildad. Los saduceos en problemas con Jesús porque también los había traído humildad. Y los escribas, que también seguro se acercaban a conversar con Jesús desde su posición importante, y Dios lo que hacía era, hermano, traerlos a ponerlos en su lugar. Entonces, obviamente, a nivel político, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, una gran presión, imagínense, porque desacredita totalmente a todas estas personas, volviendo al pueblo a lo realmente importante, y que era el servicio a Dios. También imagínense al pueblo en ese tiempo entendiendo los poderes políticos confrontados por esa persona, ¿verdad? Entonces, eran sometidos posiblemente a situaciones donde eran amenazados porque si seguían a Jesús,
Y de ahí también los discípulos. Imagínense el valor de los discípulos, hermano, de entender que los castigos a los que podían ser sometidos por todo esto, del Midrash, del Gemara, por todo el Talmud como tal que había sido, y ellos ahí siguiendo a Jesús, sabiendo a lo que se podían estar exponiendo, hermano. Entonces, porque eran los políticos grandes con los que Jesús fue impopular, hermano. Entonces, en Juan 10, 12 y 13, hermano, también estoy dejando esa referencia ahí. Juan 10, 12 y 13, que dice, hermano, y leo para ustedes, dice, y esto corresponde a al último texto que ve usted ahí en la diapositiva. Dice, la gente respetaba a los escribas llamándolos rabí, que quiere decir mi grande o mi excelso. Imagínense la posición que tenían, hermano. Y también poseía una autoridad judicial para dictar sentencias en tribunales de justicia y en el Sanedrín, que recuerde que esto era uno de los órdenes del Talmud en la enseñanza anterior. Entonces, hermano, imagínense el poder que tenían los escribas. Y viene Jesús, se les para al frente y les dice que son unos hipócritas también. Amén. Entonces, el tema en el conflicto que había generado, la revolución que había generado Jesús, porque era liberar al pueblo de toda esa opresión a través de este libro. Entonces, estos escribas no recibían ningún pago por juzgar y la ley prohibía los regalos o sobornos, por lo que es posible que fueran remunerados únicamente por enseñar la ley. En Juan 10, 12 y 13 es donde Jesús habla de el buen pastor y dice, y aquí hace una referencia directa a los escribas, que dice, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahí está hablando directamente de los escribas, que hermano, enseñaban, eran llamados rabís, pero no tenían ninguna responsabilidad en el pueblo, ¿sí? En el pueblo de Dios. Entonces, Jesús los pone en su lugar también, hermano, y entonces, obviamente, se levanta otro poder político importante, ¿verdad? A la búsqueda de la cabeza de Dios. Hermano, recuerda que yo no estoy explicando nada de lo que Jesús pasó. Estoy explicando que estos grupos o estas sectas, estos movimientos, las sinagogas, el templo, surgieron por concepto del Talmud como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos fueron los sabios que escribieron, que hicieron la Gemara. Esos fueron los sabios que impulsaban la ley. Eran la gente que enseñaba la ley. Entonces ellos fueron tomando posiciones políticas importantes por el Talmud. ¿Ok? Entonces ahí donde queremos o donde quiero aterrizar. Recuerde que nuestro tema es el Talmud, tercera entrega, ¿verdad? Aquí voy a hacer una pequeña información respecto a Jesús y los esenios. Los esenios los describen como un grupo de ascetas que vivían aislados en cuevas en Qumran, bajo el mando de un líder que denominaban maestro de justicia. Aunque también esa comunidad esenia vivía en Jerusalén, en cuyas murallas los arqueólogos han encontrado la puerta de los esenios. Eso ya está, hermano, es un descubrimiento, puede estudiarlo, hermano. Amén. Los integrantes de la comunidad esenia dieron el nombre de Damasco al lugar que ocupaban en Qumran, junto al Mar Muerto. Esa es la posición. Entonces, inclusive hay un libro, hermano, que se llama Los Esenios del Mar Muerto, por si usted quisiera en algún momento ampliar, hermano, ahí está la información. Si alguien deseaba ser miembro activo de la comunidad esenia, debía ser instruido como tal, aceptado y luego pasar 2 años a prueba de su ingreso definitivo. A quienes lo lograban se les exigía una vida entera de estudio de la ley, además de humildad y disciplina. Es importante ese último texto porque dice, además de humildad y disciplina. Esta secta era diferente, hermano, era diferente, porque ellos eran más enclaustrados, eran menos, ¿ok? No era un movimiento tan fuerte, pero estaba cuando Jesús vino. De hecho, según la historia, hermano, según los libros, según las coincidencias que hay en los tiempos de desarrollo de los esenios, y algunos textos bíblicos, hermano, Juan el Bautista pudo haber pertenecido a esta secta. Y digo pudo haber porque es un tema de estudio que se hace por derivaciones de tiempo, hermano, y es un tema muy amplio que después podemos ampliarlo si usted gusta, hermano. Pero entonces ellos hacen algunas derivaciones de tiempo, de textos bíblicos, más tiempos de nacimiento, más tiempos de desplazamiento de
Juan el Bautista, y entonces lo acercan a los esenios. Y recuerden que los esenios era una secta muy pequeña que lo que buscaba era la humildad y disciplina. Y ellos buscaban la presencia de Dios. Amén. Servían a Dios. O su centro de servicio era el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Jehová en ese momento, ¿ok? No se descarta que Jesús también estuvo muy cercano a esta comunidad de los esenios, y también algunos historiadores asocian a Pablo de Tarso con alguna forma de relación con los esenios. Hermano, eso no lo amplío, se lo dejo ahí, es como información. Hay algunos detalles ya muy técnicos de mucha estructura que hacen referencia a eso, pero se lo dejo ahí para que usted vea. Entonces, Jesús se topa a este otro grupo, esta otra secta que está ahí. Pero también cuando Jesús nace, amén, cuando Jesús nace, surge una secta adicional o un movimiento adicional, que son los celotes. Hermano, Jesús tiene una relación con los celotes, porque Barrabás pertenecía a los celotes. Y recuerden que cuando Jesús es entregado, ¿verdad? Dicen, ¿a quién liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Verdad? Y el pueblo escoge a Barrabás. ¿Ok? Y Barrabás era parte del movimiento de los celotes. Para que usted me entienda, los celotes, hermano, no estoy hablando de los movimientos, estoy hablando del Talmud, pero lo que quiero que usted me entienda es que el Talmud derivó que todos estos grupos surgieran, ¿verdad? El Talmud derivó que todos estos grupos surgieran, y fue con lo que Jesús se enfrentó. Entonces, ahí es donde está el tema. Fueron la fracción más violenta del judaísmo en su época, enfrentados a menudo con los fariseos y saduceos. Si bien es cierto, ellos surgen como un movimiento que más bien busca la presencia de Dios, en buena teoría, son la oposición, si usted lo quiere ver así. Hermano, los historiadores dicen que este fue el primer grupo terrorista de la historia, ya que utilizaban el homicidio civiles, quienes a su entender colaboraban con las invasiones de los romanos para disuadir a los demás a hacer lo mismo. Entonces fue por la lucha, hermano, y recuerda cuando hablamos del templo en la diapositiva casi inicial, hermano, por la lucha de los romanos con los celotes, fue que en el 70 después de Cristo se destruye el templo nuevamente. Amén. Fue por la lucha con los celotes, hermano. Entonces, este grupo fue fundado o secundado por Judas el Galileo, este, que fue recordado por el primer censo de Judea, por el asalto a la guarnición romana de Séforis. Todo eso está incluido en textos históricos. Y también posiblemente el preso Barrabás, que era lo que le mencionaba, era celote, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué interesante, porque sin querer Jesús tuvo una relación con estos celotes, y estos celotes, ¿qué era lo que buscaban? De ahí era un pueblo de oposición en contra de todo lo que los fariseos y los saduceos exigían. Posiblemente estaban hartos, cansados, enojados por la cantidad de leyes. Seguramente los escribas los metieron a la cárcel, hermano, por no respetar algún protocolo de esto, y por supuesto había una gran furia en contra de este movimiento político, como todo movimiento político, ¿verdad? Que tienen sus detractores. Estos eran los detractores de ese movimiento político, con el que Jesús también convivió y tuvo, si lo quiere ver así, algún tipo de roce. ¿Ok? Entonces recuerde que estamos hablando de qué fue lo que pasó en tiempo de Jesús, Nuevo Testamento, en relación a esto. Hermano, y tal vez para ya ir terminando, no le voy a robar más tiempo, hermano, ya casi terminamos. Hermano, resulta que Jesús, también acá, bueno, hay infinidad de espacios donde Jesús da algunas otras informaciones respecto a los fariseos, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, en Juan 8:7, ¿verdad? Que es donde habla de la mujer adúltera, ¿verdad? Y traen a la mujer adúltera y la van a apedrear, y Jesús, estando sentado, dice, bueno, el que esté libre de pecado, ¿verdad? Que lance la primera piedra, ¿verdad? Entonces, otra vez hace una afrenta, ¿contra quién? Contra los fariseos. Nuevamente, hermano. Luego en Juan 7:23, hermano, que ahí usted lo puede leer también, hermano, puede buscarlo en su Biblia. Juan 7:23, ¿verdad? Dice, si recibe la circuncisión en el día de reposo, el hombre en el día de reposo,
para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Entonces, hermano, nuevamente un problema, hermano, que tiene el Señor Jesucristo con los fariseos. Es decir, Él se topa con tantas leyes, hermano, tan robustas, que Jesús lo que viene a hacer es que a quitar todo eso, a decir, está mal, esto no es correcto, están exacerbados en orgullo, están enaltecidos, y yo no vine a enseñar eso. El Señor Jesucristo lo que vino a enseñar, ¿qué fue? Humildad, amor, amor al prójimo, hermano. Entonces se topan con el líder, hermano, para que ustedes me entiendan, que ellos pensando en su orgullo, obviamente, que están haciendo mejor y que son la posición más grande, y por el contrario lo que reciben es rechazo, y ahí es donde empiezan los grandes problemas, hermano. Puede buscar en Marcos 7, ustedes dejan tranquilamente al lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición, Marcos 7:9. En Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no hombre por causa del sábado. Bueno, tal vez la imagen, hermano, me disculpa, pero obviamente habla del día de reposo, ¿verdad? Entonces, y no el hombre por causa del día de reposo. Eso pueden buscarlo ustedes en Marcos 2:27. Hermano, pero ¿qué es lo que quiero que ustedes me entiendan? Claramente Jesús, si usted quiere verlo así, vio el cumplimiento de lo que él sabía que iba a pasar, hermano, por estos grupos. Y si usted lo considera más a fondo, estos grupos surgieron y estos movimientos surgieron, hermano, por el desarrollo de un libro. Cuando ellos empiezan a desarrollar el libro, entonces surgen los estudiosos, surgen las posiciones políticas, surgen los jueces nuevos, ¿verdad? Y entonces esos movimientos enfrentan o confrontan a Jesús. Jesús en su humildad, en su sabiduría, los coloca en el lugar, y ellos no soportan el haber perdido su posición y su ego. Y entonces son, hermanos, piensan que destruyendo o matando a Jesús y entregándolo, ¿verdad? Y crucificándolo, iban a hacerlo sin entender, hermanos, esos grandes sabios que ellos se decían así, sin entender que lo que estaban haciendo era cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo, sin entender que lo que estaban permitiendo era que lo que Dios había dicho que iba a suceder estaba aconteciendo, hermano. Y ellos, más bien por el contrario, por sus posiciones, su ego y todo, lo que permitieron fue que el Señor Jesucristo llegara a nosotros, los gentiles, amén, hermano, después de eso, para que se distribuyera su palabra, porque los fariseos claramente no pretendían sacar esto a los demás porque éramos una raza inferior, amén. Hermano, me encantó acompañarlos el día de hoy. Este tema tiene mucho más para que ustedes puedan estudiar, hermano. Enamórese de estudiar la palabra del Señor Jesucristo, enamórese de aprender más, de profundizar en temas, quizá que usted no sepa, hermano, de este tema, quizá no sabía nada, mucho, poco. Había escuchado mínimo, hermano, pero la verdad que con estas enseñanzas el Señor Jesucristo me ha abierto mucho el panorama de qué era, de dónde surgió, de por qué los movimientos, de por qué el Señor Jesucristo, ese choque constante con los fariseos, hermano, con los saduceos, y pues ya uno entiende mucho de esta posición, hermano. Así que, hermano, enamórese de la presencia del Señor Jesucristo, de lo que Él tiene para usted, de lo que Él quiere enseñarle, hermano. Entonces, busque más de la presencia del Señor Jesucristo. Voy a hacer una pequeña oración, pues sé que les he robado mucho tiempo, pero era necesario para terminar este tema, hermano. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por una enseñanza más, por un día más de vida, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender que cada cosa y cada situación y cada movimiento que pasa, Señor, es algo que está, Señor, ocurriendo por tu voluntad y para cumplimiento de tu palabra, Señor Jesucristo, porque no hay nada que se mueva, Señor Jesucristo, en la tierra. Oh Señor Jesucristo, no hay nada que se mueva en nuestras vidas si no es porque tú estás preparando algo mejor para nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, por cada cosa que nos das. Gracias, mi Señor, por tu palabra y tu enseñanza. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor Jesucristo me lo bendiga, que tenga una muy buena semana acompañado del Señor Jesucristo en todo lo que haga.
y que Dios lo bendiga grandemente. Con esto cerramos el tema del Talmud. Hermano, bendiciones para todos.